Muy bueno, mis estimados, aquí Lex 417. Hoy les traigo un video muy especial porque vamos a estar analizando y comentando una de las partidas del Regional de México. Esto es el top 4 entre Álvaro Ríos de Costa Rica y Joshua Graham de Canadá. Esto es Jiren contra Deku, deck rojo contra deck azul. Es el top 4, son las semifinales. Entonces, sí, vamos a analizarlas, vamos a castear más o menos y comentar lo que son las jugadas que hubo por acá, ya que en el stream oficial mucha gente se quejaba de el casting que tuvo, así que vamos a analizar un poquito las partidas. Tenemos a Álvaro Ríos del lado izquierdo y Joshua del lado derecho, dos grandes ya han topeado en este Regional de México. Lo vamos a poner 1.5, 1.25 para que vaya un poquito más rápido. Vamos a ver, Joshua decide hacer mulligan y Álvaro también, así que no les gustó la mano que tenían en ese momento, deciden hacer mulligan para ver si logran encontrar una mejor mano con que trabajar y poder pilotear los primeros turnos de forma concreta. Entonces sí, las semifinales son 59 minutos, empezamos con una hora exacta para jugar 3 juegos, es al mejor de 3, entonces el tiempo aquí es muy importante, ya que las partidas suelen durar como entre 20 y 25 minutos cada una, si se alarga más. Entonces, para que den tiempo de jugar las 3, tiene que jugar de manera rápida. Entonces, vemos aquí a Joshua barajando. Entonces, consultas aquí de las vidas, la manita y empezamos. Así que Joshua va de primero con ese Son Goku de color azul. Vamos a ver cómo logra navegar este matchup, ya que yo siento que Goku tiene ventaja como tal, pero Jiren con la secreta se puede complicar un poco la partida. Entonces vamos a ver, baja una Erasa con esa una energía que cargó este turno. Vamos a ver, se deja el estadio. Bastante buena la escuela de coste 1. Manda al fondo del deck. Acá tenemos a la derecha lo que hace es turno Álvaro carga un Jiren de coste 4 ya que no son muy útiles en este matchup. Decide atacar con el líder, come carta y Joshua toma ese daño. No está jugando defensivo, se deja pasar las vidas. Juega un Goten para comer una carta y pasa el turno. Entonces sí, Joshua no sabemos si quiere mantener este matchup de forma defensiva, defender los primeros ataques y jugar a la larga, o si quiere más bien buscar ser agresivo, buscar hacer awaken. Va a atacar con el líder, come una carta. Vamos a ver, Jiren decide defenderlo con Goten. Entonces sí, utiliza el Goten en campo activo como combo. Ahora juega la escuela que comentábamos, es el estadio de coste 1. Y por otra energía baja un Mr. Satan y pasa. Entonces llenando el campo de Satan City para poder hacer los efectos que el deck requiere. Vamos a ver qué carga Álvaro. Tenemos a Jiren cargando ese Fugua, que es bastante bueno, la verdad. El Fugua baja 15,000. Ahora ataca con el líder sin combo, come una carta y Joshua lo vuelve a dejar pasar. Así que no creo que esté jugando súper defensivo. Después le responde al estadio con su estadio. El estadio que jugó Jiren le da 5,000 de poder cada turno en batalla, al menos una vez por turno. Entonces bastante bueno ese estadio para jugar de forma defensiva. Jiren siempre quiere ver ese estadio turno 2, así que súper bien. Decide cargar un super combo. Joshua tiene cartas muy valiosas en la mano, así que decide cargar un super combo, cosa que rara vez vemos. Vemos que tiene ahí el Sharpener, tiene un Gohan de coste 4, la Erasa. Entonces prefiere jugar más con las cartas que tiene que el super combo, que sirve muchísimo para defender. Ya son las cartas más defensivas y solo se pueden tener 4 en el deck. Así que bastante curioso que cargue ese super combo. Trae una Videl. Vamos a ver. Va a atacar con el líder al Jiren. Come carta. Vamos a ver si Jiren lo defiende o no. Lo defiende con el estadio 5,000 más, así que no pasa nada. Lo defiende de forma bastante sencilla. Vamos a ver qué juega Joshua. Ya con 4 Varis en el campo, ya puede hacer sus efectos de Seiran City, que normalmente... no, decide no atacar. Creí que quería atacar ahí con la Videl. Me imagino que quiere
hacer Awaken rápido o no sé, jugar de una forma más agresiva, obligar al oponente a que ataque a vida. Entonces Jiren decide cargar un Gohan, ataca con el líder, come carta, dice que es sin combos y lo deja pasar. Así que si está intentando hacer Awaken de forma rápida, vamos a ver, baja por 3 ese Vegeta. Vegeta muy bueno, ya que con el efecto cuando ataca puede descartar 2 cartas de la mano para darse 30,000 puntos más de poder, pero no creo que lo utilice, creo que lo está utilizando nada más para matar a la Videl. Entonces simplemente lo baja, mata a la Videl y ese fue el día. Así que vamos a ver, continúa Deku ya en 5 vidas cuando Jiren se mantiene todavía en 8. Entonces esas son cartas valiosas cuando las deje pasar Jiren. Decide cargar una Videl de coste 1. Tiene cartas muy buenas en mano, así que la carga es bastante complicada para Joshua. Decide atacar con Goku al líder. Come carta. Decide si quiere combiar o no, si quiere hacer un combo ofensivo. Y le da 5,000 más ya que el estadio lo defiende. Así que pensando en que si el estadio lo defiende, Jiren lo deja pasar. Por 1 de energía baja un Sharpener, revela el top de deck y la siguiente extra puede jugarla gratis porque la carta en el tope es un Satan City. Entonces vamos a ver qué decide jugar. Quedan 3 energías activas, puede bajar, puede hacer combitos todavía. Baja una Videl, bastante bien. Que cuando se devuelve ella a la mano puede jugar la Videl de 2, así que le juega la Videl de 2 por 1. Una muy buena habilidad, revela el top del deck. Ya sabemos lo que hay ahí. ¿Qué más puede jugar Joshua? Le quedan 2 energías, va a seguir a atacar. Son 20,000 a la vida. Trae una Eraza a la mano. Vamos a ver si Jiren lo deja pasar. No está utilizando el estadio en este turno. Quedan todavía 2 energías. Baja Eraza por 1. Así que revela el top 5 y se deja una carta de Satan City. El Girls, You Prefer Girls with Short Hair lo deja comer 3 cartas y devolver una al top del deck. Así que bastante buena carta para la sinergia con Deku, que se trata de revelar siempre las cartas del deck y que sean Satan City. Entonces puede volver una carta Satan City al tope del deck. Vemos que pone el Gohan. Comió 2 cartas, así que tiene muy buena mano. Campo para defender. Vamos a ver si decide hacer algo más. La carta de draw extra la jugó gratis gracias al efecto de Sharpener. Y todavía le queda una energía más para jugar. Así que vamos a ver si baja un bichito más. Decide bajar otro Sharpener. Revela el Gohan que él puso ahí. Y ahora puede comer. Puede utilizar la extra de comer. La utiliza de gratis. Entonces come 3 cartas. Devuelve una al tope del deck. Y un turno bastante bueno. Logra setear bastante campo. Esto porque la extra gran Saiyaman le permite borrar del mapa a un Battle Card del oponente con base a cuántas cartas con Satan City tengo en el campo. Entonces vemos que Jiren decide cargar un Whis. Ese Whis de Championship con arte muy bonito. Vamos a Jiren pensando, baja Kefla por 4. Turno interesante. Vamos a ver a dónde ataca. Si decide atacar a la Videl, baja Piccolo. Normalmente uno siempre ve la Kefla bajar con un Gohan. De hecho, vemos que había un Gohan en mano como para meter más presión, ya que lo cargó el turno anterior, pero decide ir más como por el draw. Kefla lo deja comer una carta. Piccolo come otra carta. Ahora ataca con el líder y come otra carta. Entonces decide atacar con Jiren a la Videl y le da combo 5,000 más para hacer 20-20 y lo defiende con una Eraza. Ahora ataca otra vez 20-20. Kefla suele tener 25 cuando el líder está Awaken, pero
como todavía no lo está, son 20 a 20, lo defiende con 5000, pasa el turno y eso fue todo. A mí me hubiera gustado bajar Gohan con Kefla, la verdad, y hacer ataques a Videl que sean prácticamente indefendibles. Son 3 ataques de 20,000 a 5000, que no creo que el oponente se ponga a defenderlos todos. Pero, y si lo hace, lo deja sin recursos, le quita bastante mano al hacerlo. Así que si me hubiera gustado ver más a Gohan bajar con Kefla. Pero bueno, continuamos con el turno de Joshua. Vamos a ver qué decide hacer el Deku. Ese es un deck el cual una misplay, una mala decisión, ya como por ejemplo cargar este Gohan, una mala decisión puede hacer un gran impacto al final de la partida. Entonces, esos Gohan son muy útiles. Cargarlos duelen, ya que eliminan coste 3 o más gracias al Mr. Satan. Los manda al fondo del deck. Entonces, una carta muy, muy buena. Hace el efecto de Sharpener. ¿Qué más va a jugar? Siento que los turnos se hacen largos por el hecho de que hay muchas interacciones en este deck. Entonces, Mr. Satan atacó simplemente para bajarle el costo a la carta y poder removerla del campo de una forma más fácil. Entonces vamos a ver qué decide jugar. Separa las energías, 3 y 2. Tiene 5 activas. Primero va a atacar con el líder. 15 a 15. Vamos a ver si le da combo. 20 a 15. Así que a esa estrategia de dar 5 más es para que no pueda defender fácilmente con el estadio. Entonces son cartas que ayudan a la ofensiva. Por efecto de Sharpener va a jugar otra vez extra de draw. You prefer girls with short hair. Ahora tiene que devolver una al top del deck. Va a poner una carta Satan City para activar sus efectos. ¿Qué más decide hacer? Revela otro Sharpener. Ve al Gohan. Puede jugar otra extra. Ese dado que pusieron ahí es para indicar que se le bajó el coste gracias al ataque de Mr. Satan. Ahora Kefla no es coste 4, es coste 2. Entonces se puede remover del campo de una forma más sencilla. No sé si busca jugar la extra de Gran Saiyaman. Si quiere jugar un Gohan. Pero bueno, ha cargado varios Gohans. Yo siento que Gohan es mejor como tal para hacer esto, ya que genera también presión en campo. Pero vemos a Joshua que prefiere ir con los Gran Saiyaman. La puede jugar de a gratis. Y luego spamear One Drops para jugar defensivo. Entonces si juega gratis la extra Gran Saiyaman. Manda a la Kefla al fondo del deck. Adiós Kefla. Ya no la vemos más. Y solo hay una en el deck. Así que bastante bien bajar esa Kefla al fondo del deck. Sí, entonces son tantas interacciones, hay que revisar tanto. Deku siempre tiene que tener 7 cartas en mano para hacer algunos de los efectos. Entonces los turnos siento que se alargan mucho por este tema porque hay demasiadas líneas de juego. Así que hacer siempre la correcta. Vemos que baja un Sharpener, revela el tope del deck, ya sabemos lo que hay. Entonces puede jugar una extra gratis. Ahora decide romper el estadio para revisar el top 3 y jugar ese Gohan por 2. Pero entonces si iba a hacer eso, no tenía que gastar la extra, digamos, de Gran Saiyaman. Podía simplemente jugar el Gohan. Ah, bueno, pero no tenía 7 cartas en mano. Entonces sí, vemos un campo bastante agresivo ya. Tiene esa Videl de coste 2 que recicla. Ese Gohan que pega 30,000. Vamos a ver qué más decide hacer. Todavía le quedan 2 energías activas bajo el estadio para tenerlo una vez más. Aquí revisa el descarte. ¿Qué más quiere hacer? ¿Será jugar unos Pilaf? ¿Será atacar con Videl? ¿Traer cositas?
Entonces sí, vamos a ver qué decide traer con Videl ahora que ataca. Le da de combo 10,000, va a pegar 30,000 a la vida para que no lo pueda defender de forma fácil. Tiene Pilafs ya en mano, así que puede traer lo que él quiera. Pero se arrepintió, me parece. Solamente 20 a la vida. Pensé que le había dado combo el Sharpener. Al final no sé si se lo dio o no. No sé si se puede devolver si ya lo puse en el combo área. Me imagino que sí, pero ya es una carta que ya no está en el campo, en el battle area. Ahora está en el combo área. Ahora si decide darlo en combo, le va a dar 10, 20 más. Entonces sí, son 40,000 a la vida. Lo deja pasar. Y se deja siempre el campo con ese montón de Satan City para hacer los efectos. Baja Pilaf, tiene 7 en mano, trae el Sharpener que acaba de mandar al descarte. Baja otro Pilaf para traer otro Sharpener. No sé si quiere atacar con el Gohan o no, simplemente va a pasar. Creo que pasar sería mejor para no darle ese Awaken a Jiren todavía. Pero bueno, decide atacar. Va a atacar con 30,000 nada más, sin combo. Ah, no, sí, le dio Pilaf de combo. Tiene tanto campo que ya es complicado. Y es que Álvaro está en 5. Oh, es que este turno puede caer secreta. Entonces sí, mejor atacar con el Gohan para meter presión. Aunque dejándolo activo, quedaría vivo, digamos, si cae el Goku secreto. Y ahí está el Goku secreto por 6 energías, 5. Y el marker se va. Para los que no saben, él es un token que le dan al que va de segundo para ponerse al día con la partida más o menos. Así que ahí Joshua estaba limpiando las cartas antes de que atacara, pero bueno, ya lo hicieron en el orden correcto. Álvaro declara ataque a Gohan, le baja 20,000 a todo lo que tiene en campo, entonces limpia ese campo por completo. Decide atacar a vida, hacer Awaken, comer 2 cartas, una por ataque y otra por Awaken. Y ahora es un ataque de 25,000 a la vida. Lo deja pasar para también Goku poder hacer Awaken. Entonces un turno bastante determinante porque vemos que le limpió completamente el campo a Joshua. Entonces Joshua tiene formas de navegar esto. Creo que por eso hizo tantos pilaf para traer a los Sharpener, para tener efectos, los convió. Entonces vean la línea de juego, o sea, convió el Sharpener para mandarlos al descarte, para traerlos con pilaf, para jugarlos este turno, ahora con Mr. Satan, que le logra bajar el coste. Entonces tiene que llenar el campo de Satan City para poder jugar esa extra. Pero bueno, tenemos 2 Sharpener en mano, así que no creo que eso sea problema. Va a atacar con el líder. El efecto del líder aquí es que come 2 cartas en lugar de una y puede poner la que él quiera, devolver una al tope del deck. Entonces siempre van a ser los efectos de revisar el tope del deck, siempre van a ser consistentes. Además de que de forma defensiva, si restea una carta del Deku del campo, incluyendo el estadio, ya que no puede ser destruido, ese es como el combo bastante bueno, le sube 10,000 de poder. Entonces también tiene formas de jugar agresivo y formas de jugar defensivo con ese efecto. Vamos a ver, siento que se toma mucho tiempo cada turno. Pero bueno, como les digo, hay tanta línea de juego, hay tanto que pensar. Aquí tiene que quitarse ese Goku secreto del campo sí o sí, porque con 2 de esos en campo ya se complica muchísimo la partida. Así que vamos a ver qué decide hacer. Tiene que alinear y secuenciar bien todo lo que es la línea de juego. Ahí está pensando, baja Mr. Satan por 1, atacar, bajarle el coste, jugar Sharpener, después el Gran Saiyaman. Entonces hay muchas cosas que pensar. Tiene que bajar una carta extra para que el Gran Saiyaman lo baje. Entonces vamos a ver cómo lo decide navegar. Vemos que duda muchísimo. Confirmando ahí el efecto de Goku secreto, Ultra Instinto de coste 6, color rojo. Bastante buena carta. Por coste 6. Tiene mucho valor ya que hace ese token que tiene Jiren, hace que no le pueda hacer un daño o al menos lo niegue
el que él decide que pase va a negar ese daño. Entonces, los ataques al líder son un poco eh, sin efecto este turno. Así que va a declarar ataque con Mr. Satan para bajar el coste 2. Ya no es coste 6, así que es coste 4. Ya tiene Sharpner, Mr. Satan y el estadio necesita bajar un Satan City más. Vamos a ver qué decide bajar. Por 1 va a bajar la Videl. Se va a guardar los Sharpner para cuando ocupe hacer otra vez el Gran Saiyaman. Ahora con 4 en campo ya puede hacer Gran Saiyaman. Manda el Goku secreto al fondo, ya que el Gran Saiyaman lo que hace es que manda al fondo una carta del mismo coste de la cantidad de Battle Cards con Satan City que él tiene en campo. Entonces, al tener 4 cartas en campo de Satan City, puede mandar el Goku secreto al fondo del deck. Ahora con la Videl la devuelve, cae la Videl de 2. Turno muy agresivo, limpia el campo. Vamos a ver si decide atacar. Yo me imaginaría que no, dependiendo de qué más piensa jugar. O si simplemente va a jugar defensivo, va a traer cartas para el otro turno. Pilaf, trae Sharpner, trae la extra, el Gran Saiyaman. No sé, vamos a ver qué decide hacer. Ahí está, Pilaf trae Pilaf. Ahora, por una energía, Pilaf puede traer otro Pilaf. Y bueno, ya mucha gente ha dicho que deberían banear a Pilaf. Es demasiado el recycle y el value que tiene esta carta. Más que la Videl también trae cartas del descarte, entonces doble recycle. Ahí la Videl, vamos a ver qué trae. Imagino que va a querer traer al Gran Saiyaman. Ahí está. Entonces sí. Vemos que convea a Pilaf, entonces un ataque de 30. Lo niega simplemente. Y ahora por una energía va a jugar otro Pilaf para traer Pilaf. Entonces ahí está, turno bastante consistente. Bastante recycle tiene ese Goku. En general el color azul muy bueno por eso, pero bueno, vamos a ver qué logra hacer Jiren, vamos a ver si logra bajar secreta tras secreta, creo que es lo más importante, limpiar ese campo. Hay un turno donde tal vez Goku no se pueda estabilizar y ahí está otra secreta. Vemos la reacción aquí a la de arriba a la derecha de Joshua donde baja una segunda secreta, le vuelve a limpiar todo el campo. Vamos a volverlo, vamos a volverlo. Pongan atención aquí pensando en que va a jugar Jiren. Baja secreta y ahí está. Ah, qué madre. Me acomodo, me río, vamos a ver qué pasa. Me acomodo la gorra porque sí, es bastante fuerte. Ese Goku logra limpiar todo el campo por 6 energías. Es un ataque de 40,000 y lo deja pasar. Tiene 8, no, 10 cartas en mano y ahora va a atacar, va a utilizar el estadio de forma ofensiva. Va a hacer un ataque de 30,000 a la vida para gastarle cartas en mano. Que por allá a Goku no le molesta tanto ya que quiere estar en 7, pero bueno, le puede descartar cartas importantes para el combo del siguiente turno. Entonces sí, son 30,000 a la vida, lo defiende con 40,000. Pasa el turno y va Joshua. Vamos a ver. Entonces los turnos de rojo son rapidísimos, o sea, porque simplemente es bajar a Goku, ataco, ataco con el líder y ya listo, vas. Entonces aquí vemos la secuencia bastante importante. Traer primero Pilaf con Pilaf. Tiene ¿cuántas energías? 6 energías todavía activas. Va a atacar con el líder. Come 2 cartas. Decide una para dejar en el tope del deck. Ahí está. Devuelve una carta con Satan City para hacer los efectos o para jugar con el estadio. Entonces le da de combo. Niega el efecto con el efecto del líder. Con el efecto de Goku secreto, ya que tiene un negate, gracias a bajarlo el turno anterior, ahí lo pueden ver. Puede negar el siguiente daño que él decida tomar. Entonces, lo mismo del turno pasado, vamos a intentar quitar ese Goku del mapa. Baja Mr. Satan, ataca con Mr. Satan, le baja el coste a 2. Entonces ahora es coste 4. Juega Sharpner. Ahora juega a la Gran Saiyaman 2. Esto le permite bajar otro Gran Saiyaman que no tenga habilidad.
Ahí vemos, preguntando por las cartas en mano. Juega el otro gran Saiyaman. Esto lo hizo gracias al estadio. Él decidió poner esa Saiyaman 2 en el tope del deck y jugarla ahora con el estadio. Todavía tiene el efecto de Sharpener. Ya tiene 4 en campo, así que puede mandar ese Goku al fondo del deck, pero esta vez generando presión con esos 2 Battle Cards en campo. Todavía le queda para jugar Pilaf, traer otro Pilaf o Sharpener. Ahí vemos el Pilaf. Y seguramente con Pilaf va a traer otro Gran Saiyaman o otro Pilaf. Vamos a ver qué decide hacer. Pilaf, trae Pilaf. Y bueno, otra vez un campo exagerado. Muchos baris en campo. Ahora va a pegar 20,000. Vamos a darle combo de fijo un Pilaf. Y parece que sí, son solamente 30,000 a la vida. O le va a dar más. Así, 30,000 a la vida. Lo defiende con una carta de 10,000. Vemos la diferencia de mano. Es abismal. La cantidad de cartas en mano que tiene Jiren con la cantidad de cartas que tiene Deku. Ahora decide atacar con Gran Saiyaman. Le da de combo Pilaf. Así que son 40,000 a 25,000. Un super combo lo saca de este apuro. Ahí está el super combo. Así que 20,000 para hacer defender con 45,000. Y bueno, vamos a ver este turno. Carga directamente, ya sabe que cargar tiene 7. Vamos a ver qué baja este turno. Vemos por ahí un Picoro por coste 1 para robar una carta. Un play, draw one. ¿Qué más decide hacer Álvaro con Jiren? Va a atacar 25,000 a la Gran Saiyaman y le da 5,000 de combo, así que son 30-20. Decide morirse. Uy, baja el Jiren de coste 6. Así que en el on-play cada uno se quita una vida. Así que Álvaro se quita una vida por efecto del líder, roba una carta cuando se quita una vida. Y ahora el oponente obligado tiene que quitarse otra vida. Así que bastante bueno. Tiene que hacerse daño. No es quitar vida, es como tal el efecto del Jiren, es hacerse daño para activar el efecto del líder, que es robar carta cada vez que recibe un daño. Entonces, 40,000 para limpiar ese gran Saiyaman. Y lo bueno de este Jiren de color rojo coste 6 es que no puede ser removido del campo. Así que Gran Saiyaman no te va a salvar. No va a servir la extra de Gran Saiyaman esta vez, como sirvió con los Goku Ultra Instintos. Entonces, carta muy poderosa contra el color azul. Vemos Álvaro pone en campo la mano para que sepa cuántas cartas, así que es 5, 10, 12 cartas en mano. Bastante complicado de navegar. Vamos a ver qué decide hacer. Baja Pilaf. Entonces sí, siempre con ese recycle. Ustedes qué dicen, déjenme en los comentarios. ¿Ustedes quieren que se banee a Pilaf? ¿Sienten que es demasiado poderoso tener tanto recycle? ¿O lo ven balanceado para que azul funcione? Vamos a ver qué decide hacer. Ataca primero con el líder. Roba 2 cartas. Vemos que ya le queda poco deck. Decide poner una, probablemente Satan City, para hacer los efectos. Sí, pero que ese Jiren no pueda ser removido del campo le da mucho chance a el líder de Jiren a llevarse la partida porque ya genera un snowball, digamos, de battle cards agresivas el siguiente turno y ya está a 2 vidas. Así que vamos a ver qué decide hacer. Ahí ataca con Bea y lo defiende con un super combo. Ya llevamos 2 super combos en el descarte de Jiren. Vamos que todavía jugamos Pilaf. Todavía quedan 5 energías activas. Trae Videl. Por 1 juego a la Videl. Revela el tope. Y juega la Videl de 2. Ahora con la Videl de 2 atacando puede reciclar cartas. Vamos a ver si le va a dar de combo Pilaf o Sharpener. Este turno, como no hay que jugar Gran Saiyaman porque no hay forma de remover ese Jiren del campo, puede ir por una opción más agresiva.
Entonces ponen ahí el dado del token de que puede jugar una extra gratis. Vemos a Joshua pensando mucho. Decide declarar ataque con Videl. En la declaración de ataque va a traer una carta de el descarte a la mano. Trae la escuela, el estadio. Si tiene 7 o menos. Ahora le va a dar de combo el Pilaf para pegar 30,000 a la vida. Decide defender a Álvaro con 5,000 del estadio y 5,000 de una carta en mano. Así que ahí están los 10,000 para defender. Ahora, efecto de Sharpener, puede jugar una carta extra de la mano gratis. Baja el campo. Ahora, destruyendo el campo, puede jugar una Satan City que vea en el top del deck. Vamos a ver cómo logra navegar porque está complicado. Ese board con ese Jiren mete mucha presión porque sabes que te viene un ataque de 40,000 gratis, un ataque de 25,000 de líder, más lo que baje el otro turno Jiren. Así que vamos a ver, por uno decide jugar Sharpener. Ahí está el token para jugar una extra gratis. Creo que no tiene extras en mano. Creo que piensa traer algo con Pilaf. Pero no sé si a este punto con tan poco deck le sirve traer extras de draw. Así que vamos a ver qué procede este turno. Le pregunta por cartas en mano. Me parece que son como 9, 10 del lado del Jiren. Juega Pilaf para traer Pilaf. Y ahora Pilaf para traer probablemente otro Pilaf. Entonces, sí, mucho broken. Demasiado broken ese Pilaf. Y Pilaf para traer al cuarto Pilaf. Ya vimos todos. Entonces, sí, haciendo un board defensivo que si baja Goku secreto este turno, yo diría que ya no hay forma de ganar. Entonces, vamos a ver. Si Álvaro ve un Jiren secreto, limpia el campo, pega 2 veces con 40,000 y sería muy, muy demasiado ya para Deadpool. Así que vamos a ver. Un ataque de líder, 25,000. Lo va a defender con el efecto de líder. Pero tiene también muy pocas cartas en mano, Joshua. Pero sí tiene mucho board para defender. Entonces vamos a ver con qué decide defender. 40,000 a la vida. Lo deja pasar. Creo que aquí está como haciendo bluff de que no tiene o obligando al oponente a que vaya por juego y ver si puede defenderlo porque ya el otro turno ya no podría hacer más. Así que vamos a ver, baja Vegeta. Como les decía, tiene más 30,000 si descarta 2 cartas de la mano. Decide descartar 2 Goku Double Strikes. Va a tener 50,000. Así que un ataque de 50,000 a la vida. Defiende a esos 50 a ver cómo le va. Entonces ahí defiende con Super Combo y 2 Pilaf. Vamos a ver qué más baja Álvaro. Tiene otro Vegeta. Si tiene 2 cartas muertas en mano le sirve bastante volver a atacar con 50,000. Va a botar 2 combo 5. Así que tiene 50,000. Y juega Glimpse, una carta muy buena, tanto defensiva como ofensivamente, por 2 de energías. Le da 25,000 al Vegeta extra y trae una carta de coste 4 menos a la mano. Así que ahí está de combo. No sé ni cuánto es eso. Serían 50, 75, 85, 95, 105, 110 me parece. Y no lo puede defender. Pasa el ataque y gana Jiren esta partida súper bien. Esos Vegetas esos Vegetas normalmente uno los carga porque uno dice, de no, me los van a devolver al fondo del deck, así que no son tan relevantes en este match. Pero Álvaro se los dejó hasta el final sabiendo que le podían servir para cerrar la partida junto con el Glimpse. Entonces ahí vemos la espuela, vemos el, el pensamiento y todo el thought process, digamos, de cerrar la partida, porque si ustedes vieron, tenía Double Strike en la mano. Él podía jugar Double Strike con Glimpse y atacar, hacer un solo ataque grande de Double Strike, pero probablemente tal vez ese Joshua sí lo hubiera podido defender. Entonces, también el hecho de que Joshua se quitó una vida, obligando al oponente a que fuera por juego,
Álvaro lo logró hacer de forma bastante consistente con esos ataques de 50 y muy, muy buena partida. Siento que se alargó más de la cuenta por las interacciones que tiene Deadku. Tiene muchas secuencias que hacer, muchas cosas en qué pensar. Entonces sí siento que esa partida se alargó mucho. Vamos con la siguiente. Solo quedan 18 minutos. Entonces, eh, las reglas dicen que si el match 2 no ha terminado, no se van a turnos para terminar porque ya hay un ganador de la primera ronda. Así que Joshua tiene que jugar no solamente contra Jiren, sino también contra el tiempo. Vamos a ver si logra manejarlo. Creo que es complicado, digamos. Vemos cómo la partida se alargó, o sea, fueron más de 40 minutos la partida anterior. Entonces, por uno juega Sharpney, ahora sí juega bastante rápido. Vamos a ver. Pero sí, muy, muy buenas líneas de juego de Joshua. Lo deja pasar y por una carta, roba carta, sigue Joshua. Pero sí, la partida pasada siento que tanta línea de juego complicaron un poco el match. Joshua logró navegarlo de forma impecable, ya que este deck es de los más difíciles de manejar por todas las líneas de juego, todo lo que hay que pensar detrás, como yo les decía, o sea, pensar en jugar los Sharpner, conviarlos, traerlos con Pilaf para el otro turno, si baja otra secreta, poder limpiarla también. O sea, el top process detrás de eso es de verdad considerar todas las posibilidades. Ataca al líder sin combo, lo defiende con el Goten. Ahora por dos va a bajar dos cartas, el Sharpner y la Videl. Ahora con Sharpner, no entendí. Bueno, ya había revelado que hay en el tope del deck. Ah, sí, es que tiene ya el token del otro Sharpener. Sí, sí, pensé que había jugado el Sharpener sin mostrar la carta. Ahora sí, hace el otro. Entonces sí, ahí está, revela Videl, pone token. Siento que Joshua quiere jugar un poco más ofensivo que la vez pasada. Hace el efecto de Videl para jugar la Videl de 2. Tiene 20,000 y trae una carta de la mano. Muy buena secuencia porque entonces ahora puede volver a comer con la extra, con el efecto de Sharpener de forma gratis. Mucha mano, devolviendo siempre algo Satan City al tope del deck. Entonces va Álvaro. Vamos a ver qué logra hacer Jiren. No sé si la quiere jugar de forma más defensiva con el estadio. Va a atacar al líder. Joshua vemos que le gusta dejarlos pasar. No es de jugar muy defensivo. Además de que esta partida necesita cerrarla rápido. Por dos energías decide quitarse esa Videl que es bastante molesta y le hace un daño al oponente. Entonces lo obliga a quitarse una vida con esa carta extra. Forma bastante consistente de limpiar la Videl. Vamos a ver qué logra hacer a 14 minutos. También es una carrera contra el tiempo, como les decía antes. Carga un Gohan de coste 4. Como les digo, yo sé que esas duelen porque sirven para limpiar el campo y generar presión al mismo tiempo. Ahora baja Videl de 1. Ya ustedes saben cómo funciona. Se devuelve la mano, baja Videl de 2. Ahora por una energía juega la carta para comer 3. Devuelve una. You prefer girls with short hair. Entonces ahora después de devolver una, hace Sharpener, revela el top del deck, juega ese estadio de forma gratuita, ahora hace el otro Sharpener, revela y puede jugar otra vez la extra para comer cartas. Por una energía, baja otra Videl, revela, revela, devuelve a la mano, juega la Videl de 2.
Aquí la secuencia siempre es complicada porque para hacer los efectos tiene que tener 7 cartas en mano. Entonces intenta deshacerse de cartas en mano en medio del proceso para activar los efectos y siempre reciclar lo que necesita. Entonces vamos a ver. Está tardándose un poco pensando si atacar, si dar combos y cómo quiere navegar este turno. Va a declarar ataque con la Videl de 5000 y le va a dar de combo 10,000 más para meter presión desde el early con los battle cards que ha bajado. Entonces sí vemos una estrategia un poco más agresiva de parte de Joshua. Ahora ataca con Sharpener. Le da de combo Videl. Son 15,000 a la vida. Y lo deja pasar Jiren también. Entonces sí, vemos una estrategia mucho más agresiva que la del turno, la ronda anterior. Vamos a ver, otra vez ya con el token puede jugar a la extra gratis gracias a Sharpener. Devuelve un Satan City al tope del deck. Vemos que tiene 7 en mano, apenas para activar los efectos. Y por una energía más, dice que baja otro Sharpener, revela al tope, puede jugar una extra si quiere. No sé si tiene. Ah, bueno, pero puede atacar con Videl y trae una carta más. Va a atacar con el líder, 15,000 a la vida, roba carta. Lo deja pasar Jiren. Todavía puede atacar con la Videl. Puede dar combo. 20,000 va a traer la otra extra para robar más cartas. Entonces, y secuencia bastante agresiva. Pensar en el orden de Sharpener, Videl, poner en el tope del deck, jugar la carta para comer, volver a hacer lo mismo, volver a comer. Turno bastante agresivo. Este mismo campo lo tenía Joshua, pero ya cuando Álvaro tenía 5 4 energías la ronda anterior, entonces el juego anterior. Entonces sí, ya pasa el turno. Vamos a ver qué logra hacer Jiren con 3 energías. Creo que lo primordial es quitarse esa vida el sí o sí. Vamos a ver qué decide hacer. No sabe dónde atacar porque no le quiere hacer Awaken al líder. Pero bueno, va a atacar al líder. Joshua probablemente lo va a dejar pasar. Ahí está, 25,000 la vida. Ya Jiren está Awaken. Ahora mata. Ahí está otra vez la extra de 2. Mata a la Videl y le hace un daño. Le queda todavía una energía para bajar un Whis y se puede quitar un Sharpener del campo para que no juegue tantas cartas gratis. Va a atacar con Whis a Sharpener. A ver si se lo logra quitar también. Igual tiene muchas formas de traerlo, pero creo que aquí tiene tantas cartas en mano que ¿será que lo quiere defender? Joshua hace Awaken. Creo que sabe que está contratiempo, que le queda pocos minutos de tiempo de ronda. Tiene muchas cartas en mano, cosa que Deadku no le gusta tanto, ya que no podría hacer algunos de sus efectos. Con Bea, con Mr. Satan. Y pasa el turno. Ahí le dice Jiren cuántas cartas tiene en mano. Vamos a ver, ese turno de Joshua debería ser bastante agresivo, ya que tiene una Videl en campo, 2 Sharpener para comer cartas y muchas cartas en mano para ejercer esa presión que necesita contra Jiren, ya que es un líder de 25,000. Se le complica bastante. Esos ataques siempre tienen que ir con combo. Entonces vamos a ver. Ataca con el líder, efecto, roba 2 cartas y devuelve una al top del deck, que sea Satan City para hacer los efectos. Ahora vamos a ver si decide cambiar. Yo me imagino que sí, con esa mano quieres quitarte cartas de en mano para tener 7 y hacer los efectos.
Entonces con Bea Videl y Mr. Satan son 35,000. Obliga a 2 cartas de la mano de Jiren. Y creo que le va a dar 10,000 más. Está pensando, se toma su tiempo. No sabe si atacar 35 o 45,000. Ahí está, 45,000 para complicarle a Jiren. Y no solo eso, también para bajar su cantidad de cartas en mano y poder hacer los efectos. Vamos a ver qué decide hacer. Lo deja pasar, se deja la vida, come carta por efecto de Jiren. Y bueno, todavía hay 4 energías activas, se vienen varios ataques, así que vamos a ver qué más hace Jiren. Creo que si Josh hubiera jugado de esta forma tan agresiva la partida anterior, hubiera tenido bastante chance. El alargar la partida le da más chance a Jiren con esas Goku secretos. Decide remover el Whis. Vamos a ver qué más. Juega Pilaf por 1 para traer una carta. Ya tiene 7 en mano, ya puede hacer los efectos. Trae otro Sharpener. ¿Qué más decide hacer? Por una energía más va a jugar otro Sharpener. A llenar el campo. No veo cartas como tan ofensivas del lado de Joshua. Creo que si quiere ser más agresivo tiene que atacar con bichitos. Era lo que iba a decir. Ajá. Así que decide atacar con Sharpener. Juega la espada. Carta que me parece no vimos la partida anterior. Que es de los combos más groseros que tiene porque le da bastante más poder. Me parece que eran 20,000. Ya 20, 25. No me acuerdo. Hay que revisarla. Y trae una carta del campo a la mano. Entonces, bastante buen ataque. Me parece que está atacando. Le da buen combo. Entonces, sí, es un ataque de. A ver cuánto. 25 y 20, 45,000 a la vida. Así que lo va a dejar pasar Jiren. Y esto se puede complicar. Si a Joshua le da tiempo, tiene muchas cartas en mano, así que probablemente lo pueda defender. Pero si a Joshua le da tiempo de hacer varios ataques grandes con la espada, le da mucho chance de llevarse esta segundo juego. Vemos que Álvaro tiene 16 cartas en mano. Sharpner decide hacer efecto. Ahora baja Pilaf para reciclar y traer. Ahí está, 7 cartas en mano. Puede traer Pilaf, trae la espada para hacer otro ataque. Entonces, sí, este combo es bastante grosero. Le da 20,000 más. Bastante buena. Y todavía le queda una energía, así que puede atacar con Sharpener. Se trae el Pilaf a la mano. Vamos a ver qué decide hacer. Ataca con Sharpener. Utiliza el token de la habilidad Sharpener para jugar Trunks, el Final Hope Slash, de forma gratis. Así que todavía le queda una energía si quisiera. Puede traer el Pilaf a la mano y después jugar Pilaf. Decide traer el Sharpener que estaba resteado. Entonces es un ataque de 20,000. Con Bea Pilaf 35,000. ¿Qué partidas más distintas? Me parece increíble el pace, el ritmo, digamos, de las partidas. Ahí vemos a Jiren defendiendo. Defiende el ataque, que está a una vida. Si logra pasarlo, se puede ir el Jiren. Quedan 40 segundos de tiempo. Pensando en qué cargar. Carga la extra de topo. La vimos que la jugó bastante en esta partida. Baja por 1 un Whis. Se quita ese Pilaf.
decide atacar con Jiren y combo. Ataca con 30,000, me parece que a la vida. Entonces defiende con el estadio. Aquí ya se acabó el tiempo. Empezaron 10 minutos extra. Eso es que se acabó el tiempo de la segunda ronda. Y como no ha terminado, ya Álvaro había ganado la primera ronda. Entonces automáticamente gana Álvaro Ríos porque ya tiene la primera ronda ganada. No se juegan los turnos. Siento que esa partida era totalmente de Deadku. Aquí vemos que le enseñaba si podía atacar con 50. Tiene muchas cartas en mano. Creo que están viendo a ver si tenía chance de defender como el siguiente turno. No había casi super combos. Pero sí, es una lástima que la partida termine así. Estaba muy buena. Eh, el primer juego fue increíble. Jiren supo manejar eso de manera bastante concisa. Siento que Joshua duraba mucho en sus turnos pensando y eso al final eh, le afectó el no tener tanto tiempo. Si ustedes veían los turnos de Jiren eran de 10, 20 segundos y los de Deadku se podían ir hasta 8 minutos. Entonces, mucho tiempo de turno afectó a que se alargara mucho la primera partida. No dio chance de terminar la segunda. Así que como no había un claro ganador en la segunda, la primera partida define quién gana. Así que esto lo ganó Álvaro Ríos con Jiren de Costa Rica, mi país. Entonces sí, grande Álvaro con esa win. Una partida muy buena, muy bien jugado, se dan la mano y sí, muy buena. Esa, esa partida a mí me pareció increíble. Se lo lleva Jiren. Esa primer partida estuvo increíble y después la forma de navegar el segundo juego de parte de Deadku me parece acertada. Lástima que no le dio tiempo para ver en qué terminaba. Los voy a dejar con las entrevistas que le hicieron a los jugadores. Eso fue la partida de semifinal del Regional de México. Gracias por pasarse. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse y nada, nos vemos en la próxima. Un besito. Chao. Los dejo con las entrevistas post-games. Tendrás que volver a barajar tu mazo antes de hacerlo. Recuerda que solo puedes descartar tu mano una vez. Y bueno, amigos, estamos con el buen Josh. Lamentablemente los resultados no le favorecieron ya en la recta final del torneo. Pero bueno, creo que es un guerrero Saiyan que ha demostrado a lo largo del torneo tener la bastante maestría, la bastante habilidad, la pericia sobre todo para poder ir surcando todos los líderes que le han aventado, ¿verdad? Que ha recibido. Cuéntanos, Josh, ¿cómo viste la última? Pues estoy un poco triste porque si tenía un turno más sí iba a ganar. Pero así es eso. Muchas felicidades a mi oponente, se jugó muy bien. Y por solo jugar 2 semanas, no me siento tan mal. No, Voy a estar top 4. Realmente los premios que se van a dar en ese torneo, créeme que valen la pena. Realmente son cartas y promos realmente muy, nada decorosas. Entonces, felicidades por Gracias. tener esa habilidad. Realmente Gracias. muy pocos la tenemos. Realmente a mí me cuesta mucho trabajo incluso agarrarle el hilo a nuevas cartas, a nuevas temáticas, a nuevas circunstancias. Pero bueno, creo que has demostrado tener la bastante habilidad, tanto mental, para poder desarrollar y adaptarte a todos los match que te ha tocado en diferentes circunstancias. Nuevamente te reitero, felicidades. Gracias. Y que bueno, no dejes el juego, sigue, Sí. sigue en él para que tenga más difusión y tenga más aceptación con toda la comunidad. Gracias. Muchas gracias, Josh, y vamos a comerciales. Con cuidado. Y estamos ahora con el ganador de la primera semifinal. La verdad, muchas felicidades. Ya eres el primer finalista de este regional de Fusion World. Primero, cuéntanos, vienes desde muy lejos, o sea, no eres alguien aquí local, entonces eso también requiere una doble felicitación porque pues requirió el viaje, venir, estar concentrado y pues lo lograste. Estás en la final, ¿qué sientes? No, pues muy feliz. No me lo esperaba porque el testing no salió como yo quería. Yo al final traje Jiren. No estaba muy confiado con que fuera la mejor opción para el torneo. Quería ver si lograba traer Buu o Haloku, pero no logré adaptarme a ninguno de los dos decks a tiempo y me fui con la confiable que sí sabía jugar, que era Jiren, y me ha traído bastante lejos y estoy muy feliz. No me lo esperaba.
justamente lo que te iba a comentar, Jiren fue un líder muy ocupado en el meta anterior, pero tú lo supiste traer a este meta y te has enfrentado, supongo, a todas las adversidades. ¿Cómo te ha ido a través de este torneo con Jiren? Sí, lo he sufrido porque he jugado contra mucho azul, que claramente no era el metacall que traía, no esperaba ver tanto azul. Vi contra dos Amazus, jugué contra dos Harkus, jugué contra dos Bellitos. O sea, ha sido contra azul y lo que me ha sacado adelante ha sido pues la experiencia con el deck y hacer las plays correctas en todo momento y por dicha ha salido bien. Sí, la verdad, esa jugada donde jugaste de doble Ultra Instinto uno tras otro, que le borraste de la mesa 2 veces, todos vimos la cara de Josh cuando le jugaste el segundo, que dijo, sabes que este juego ya está perdido, y en el segundo juego te supiste mantener, te supiste equilibrar para salir avante, lograr la victoria, y ahora, ¿qué esperas de la final? ¿Tienes alguna preferencia de deck o lo que venga? Jiren puede contra todo. A este punto lo que venga, mientras, es contradictorio pero porque juega contra azul todo el día, pero si no es azul mejor, o otra cosa. Pero vamos a ver, no sé tampoco qué se está jugando en la otra semifinal, no pude averiguar. Pero digamos con todo. Sí, 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 la verdad, ese Jiren ya demostró ser el guerrero más fuerte de todos los universos. Vamos a ver cómo le va en la final y pues muchísimas felicidades. Mientras tanto, ya, primero, segundo lugar, ya lo tienes asegurado, está muy, muy padre. Muchas felicidades y esperemos que tengas mucho éxito en la final. Muchas gracias. Muchas gracias.